El sol de Castilla caía implacable sobre las llanuras de Ávila en el verano de 1567. El aire vibraba con ese calor seco que hace parecer que la tierra misma respira, y entre las piedras centenarias de las murallas, una mujer caminaba con paso decidido hacia un encuentro que cambiaría la historia de la espiritualidad cristiana. Teresa de Jesús, ya 52 años sobre sus hombros y una revolución ardiendo en su corazón, había escuchado hablar de un joven fraile carmelita cuya inteligencia brillaba tanto como su humildad. Su nombre, Juan de Yepes, un hombre de apenas 25 años que parecía llevar siglos de sabiduría en su mirada. Pero ¿quién era este Juan que despertaba tal interés en la reformadora más audaz de España? Nacido en Fontiveros, en el seno de una pobreza que mordía hasta los huesos, había conocido el hambre desde la cuna. Su padre, Gonzalo de Yepes, había sido desheredado por casarse con Catalina Álvarez, una humilde tejedora, y la muerte lo había arrebatado cuando Juan apenas contaba 5 años. La viudez sumió a la familia en una miseria tan profunda que el pequeño Juan y sus hermanos conocieron el sabor amargo del pan negro y las noches en vela por el frío. Sin embargo, en aquella niñez despojada de todo confort terrenal, algo germinaba, una sed de lo absoluto, un anhelo de Dios que ninguna privación podía apagar. ¿Acaso no es en el desierto donde las raíces crecen más profundas? Juan había ingresado en la Orden del Carmen en 1563, y su formación en Salamanca reveló un intelecto prodigioso. Estudió con los jesuitas, bebió de las fuentes de Aristóteles y Santo Tomás, dominó la teología escolástica con una facilidad que asombraba a sus maestros. Pero algo en su espíritu inquieto no encontraba reposo en la observancia relajada que caracterizaba a muchos conventos de su tiempo. Los carmelitas calzados, como se les conocía, habían permitido que la austeridad original de su regla se diluyera con los siglos. Las comodidades mundanas, las propiedades, las dispensas y privilegios habían suavizado el rigor primitivo. Juan sentía en lo profundo de su ser que aquello no era el camino, que la verdadera unión con Dios exigía un despojo más radical, una pobreza más absoluta. Cuando Teresa de Jesús lo conoció finalmente en aquel encuentro providencial, reconoció de inmediato en él al hombre que necesitaba para su obra. Ella ya había fundado el primer convento de carmelitas descalzas en Ávila, retornando a la regla primitiva con un rigor que escandalizaba a muchos. Ahora necesitaba extender esa reforma a la rama masculina de la orden. Le habló con esa franqueza que la caracterizaba, pintándole el panorama de una reforma que no sería recibida con aplausos sino con persecución. Le advirtió que el camino sería de cruz, de incomprensión, de resistencia feroz por parte de aquellos que veían en cualquier cambio una amenaza a su modo de vida acomodado. Juan escuchaba, y en su silencio había una respuesta más elocuente que 1000 palabras. ¿Comprendía este joven fraile la magnitud de lo que estaba por emprender? Teresa lo observaba con esos ojos penetrantes que parecían leer las almas. Veía en él no solo inteligencia y santidad, sino algo más peligroso y más precioso, la determinación inquebrantable de quien ha tocado lo absoluto y ya no puede conformarse con medianías. Juan aceptó unirse a la Reforma, y en noviembre de 1568, junto con otro fraile llamado Antonio de Jesús, fundó el primer convento de carmelitas descalzos en Duruelo, un lugar tan pobre y diminuto que Teresa bromeó diciendo que parecía un establo de Belén. Allí, en aquella pobreza radical, Juan de Yepes tomó el nombre de Juan de la Cruz. La reforma se extendía como fuego en el rastrojo. Otros conventos se sumaban, otros frailes abrazaban la regla primitiva, despojándose de privilegios y comodidades para buscar a Dios en la desnudez evangélica. Pero con cada nuevo convento descalzo, crecía la tensión con los carmelitas calzados, quienes veían en esta reforma no una renovación sino una acusación implícita a su modo de vida. Los superiores de la observancia antigua comenzaron a movilizarse, escribiendo cartas a Roma, denunciando a los reformados como rebeldes y cismáticos. Acusaban a Teresa de desobediencia, a Juan de soberbia disfrazada de humildad.
El conflicto escalaba, y en los pasillos de los conventos y en las reuniones de los capítulos provinciales, se respiraba una atmósfera cada vez más enrarecida. Juan servía como confesor de las monjas descalzas en el convento de la Encarnación en Ávila, donde Teresa era priora. Su dirección espiritual era tan profunda, su comprensión de los caminos del alma tan penetrante, que las religiosas lo veneraban. Pero esa misma influencia lo convertía en un blanco. Los calzados lo veían como el brazo derecho de Teresa, el teólogo que daba sustento intelectual a una reforma que consideraban peligrosa. En los capítulos generales de la orden, su nombre comenzó a pronunciarse con creciente hostilidad. Algunos lo llamaban perturbador del orden, otros lo acusaban de fomentar la división. La tormenta se gestaba, y Juan la percibía en cada mirada esquiva, en cada silencio incómodo. En 1576, el nuncio papal Nicolás Ormaneto había apoyado la reforma teresiana, otorgándole legitimidad canónica. Pero cuando Ormaneto murió en junio de 1577, la protección se desvaneció. El nuevo nuncio, Felipe Sega, era hostil a los descalzos y favorable a los calzados. Las autoridades de la observancia antigua vieron su oportunidad. En el capítulo general celebrado en Piacenza, Italia, ordenaron que todos los descalzos retornaran a la obediencia de los provinciales calzados y que no se fundaran más conventos. Teresa fue confinada a Toledo, y Juan, ese joven fraile que 5 años atrás había abrazado la reforma con tanto fervor, se convirtió en el objetivo principal de la represión. La noche comenzaba a caer sobre Castilla, y con ella, una oscuridad mucho más profunda se cernía sobre Juan de la Cruz. Los frailes calzados, investidos ahora de autoridad y respaldados por el nuevo nuncio, tomaron una decisión que sellaría el destino del poeta místico. No lo citarían a juicio público, no le darían oportunidad de defenderse ante tribunal alguno. El 3 de diciembre de 1577, cuando las sombras envolvían las calles de Ávila y el frío del invierno castellano comenzaba a morder, un grupo de frailes calzados se dirigió al convento de la Encarnación. Venían a por Juan de la Cruz. Venían a silenciar al poeta antes de que sus palabras encendieran más corazones. Venían a enterrar la reforma en el olvido de un calabozo que nadie debía conocer. La noche del 3 de diciembre de 1577 descendió sobre Ávila con una frialdad que calaba hasta los huesos. Las estrellas brillaban en el cielo de Castilla con esa claridad cruel del invierno, indiferentes al drama que estaba por desarrollarse entre las murallas centenarias de la ciudad. En el convento de la Encarnación, Juan de la Cruz rezaba en su celda austera, ignorante de que aquellas serían las últimas horas de su libertad. El silencio del monasterio era absoluto, interrumpido apenas por el susurro del viento que se colaba entre las piedras antiguas. Pero en esa quietud aparente, se gestaba una violencia que ni el más oscuro de los pronósticos hubiera podido anticipar. Los pasos resonaron primero en el claustro, múltiples, decididos, con esa cadencia que solo tienen quienes vienen investidos de una autoridad que no admite réplica. Eran frailes carmelitas calzados, sus propios hermanos en religión, liderados por figuras de poder dentro de la orden que habían decidido que Juan de la Cruz representaba una amenaza que debía ser neutralizada. No venían con papeles de arresto, no traían orden de comparecencia ante tribunal alguno. Venían con la determinación de quien ejecuta una sentencia ya pronunciada en secreto, en esas reuniones clandestinas donde el miedo al cambio se disfraza de celo por la ortodoxia. ¿Puede haber traición más profunda que la perpetrada en nombre de Dios? Cuando golpearon a la puerta de su celda, Juan supo inmediatamente que algo terrible estaba ocurriendo. No era la hora de maitines, no había llamado de emergencia que justificara aquella irrupción nocturna. Abrió la puerta y se encontró con rostros conocidos transfigurados por una dureza que nunca antes había visto en ellos. Le ordenaron que los acompañara, sin explicaciones, sin cortesía, con esa brutalidad apenas contenida de quien sabe que tiene el poder de su lado. Juan preguntó a dónde lo llevaban, por qué razón, bajo qué autoridad. Las respuestas fueron evasivas, amenazantes, cargadas de acusaciones vagas, rebeldía, desobediencia, perturbación del orden.
Le dijeron que debía someterse al juicio de sus superiores, que su resistencia a abandonar el convento de la Encarnación constituía un acto de insubordinación imperdonable. Pero Juan de la Cruz conocía demasiado bien el derecho canónico para dejarse engañar por aquella farsa de legalidad. Sabía que ningún superior podía arrestarlo sin un proceso formal, que tenía derecho a ser escuchado, a presentar su defensa. Se negó a acompañarlos voluntariamente, no por soberbia sino por un profundo sentido de la justicia que no podía traicionar ni siquiera ante la amenaza. Fue entonces cuando la violencia contenida estalló. Lo agarraron por los brazos, lo arrastraron fuera de su celda mientras él intentaba mantener la compostura, la dignidad que ninguna fuerza física podía arrebatarle. Las monjas del convento, alertadas por el tumulto, comenzaron a gritar desde sus celdas, exigiendo que dejaran libre a su confesor, pero sus voces se perdieron en la noche como súplicas arrojadas al vacío. Lo sacaron del convento con una violencia que contrastaba obscenamente con los hábitos religiosos que todos portaban. Lo subieron a un carro cubierto, como se hace con los criminales que deben ser trasladados en secreto. El viaje comenzó en plena oscuridad, con Juan de la Cruz convertido en prisionero de quienes profesaban la misma fe, servían al mismo Dios, compartían la misma vocación. Durante horas atravesaron los campos helados de Castilla, y en cada sacudida del camino, en cada vuelta de las ruedas sobre la tierra endurecida, Juan meditaba sobre el misterio del sufrimiento que Dios permite. ¿No había experimentado Cristo la misma traición de los suyos? ¿No había sido entregado por uno de sus discípulos elegidos? En esa identificación con la pasión, Juan comenzaba ya a transformar su captura en oración. El destino era Toledo, la ciudad imperial que se alzaba sobre el Tajo con su catedral gótica desafiando al cielo. Pero no lo llevaron a ningún tribunal eclesiástico, a ninguna sala capitular donde pudiera defenderse ante sus acusadores. Lo condujeron al convento de los Carmelitas Calzados, un edificio imponente que se convertiría en su prisión. Una vez dentro, descendieron por escaleras estrechas hacia las entrañas del edificio, hacia zonas que ningún visitador ordinario conocía. Lo llevaron a un lugar que habían preparado específicamente para él, un antiguo retrete convertido en celda, un espacio tan estrecho que apenas cabía un hombre de pie, tan oscuro que la luz del día jamás penetraría sus muros. Lo encerraron allí sin ceremonia, sin palabras de consuelo ni de condena, solo con el ruido metálico de la cerradura que sellaba su destino. Juan de la Cruz, el poeta que había cantado a la luz divina, quedaba sumergido en una oscuridad tan absoluta que los ojos abiertos o cerrados percibían exactamente lo mismo, nada. Las dimensiones de su nueva morada eran crueles en su precisión, 2 metros de ancho, 6 pies de largo, una altura que apenas permitía estar de pie. No había ventana, no había rendija por donde se colara un rayo de sol. El aire estaba viciado, cargado de humedad y del olor nauseabundo del lugar que había sido. ¿Puede el alma humana soportar tal privación sin quebrarse? Los cargos contra él nunca fueron formalmente presentados, nunca tuvo oportunidad de enfrentarse a sus acusadores en un proceso justo. Lo acusaban de rebelión por negarse a abandonar el convento de la Encarnación cuando se lo ordenaron, de pertinacia en la desobediencia por continuar apoyando la reforma teresiana. Pero la verdadera acusación, la que nunca se pronunció en voz alta, era más simple y más terrible. Había osado cuestionar el orden establecido, había demostrado que otra forma de vida religiosa era posible, más austera, más auténtica, más cercana al Evangelio. Y ese ejemplo vivo, ese testimonio silencioso de radicalidad evangélica, era más peligroso para los poderes establecidos que cualquier tratado teológico. En aquella primera noche en el calabozo, mientras la oscuridad lo envolvía como un sudario, Juan de la Cruz experimentó el primer embate de lo que sería su calvario. El frío penetraba por las paredes de piedra, calándole hasta los huesos. El silencio era tan denso que podía escuchar el latido de su propio corazón, acelerado por la angustia que ninguna santidad podía evitar sentir. Era un hombre de 25 años, en la plenitud de su vida, un fraile cuyo único crimen había sido buscar a Dios con demasiada intensidad. Y ahora yacía sepultado en vida, en una tumba de la que nadie sabía si alguna vez saldría.
Los hermanos que lo habían encerrado regresaron a sus celdas, a sus rutinas, a sus vidas ordenadas y cómodas. Ninguno preguntó por el prisionero, ninguno cuestionó la justicia de lo que acababan de hacer. Se habían convencido a sí mismos de que actuaban por el bien de la orden, por la preservación de la paz, por la defensa de la tradición. Pero en el fondo de sus conciencias, si aún les quedaba algo de luz, debía resonar una pregunta que ningún argumento podía silenciar: ¿qué hemos hecho? La oscuridad no era simplemente ausencia de luz. Era una presencia tangible, densa, que se adhería a la piel como una segunda capa de ropa empapada en tinieblas. En aquel calabozo que había sido un retrete abandonado, Juan de la Cruz comenzó a experimentar una forma de tortura que ningún instrumento medieval podría haber diseñado con mayor crueldad: la privación total y absoluta de la luz del día. Sus ojos, acostumbrados a leer los textos sagrados, a contemplar el cielo estrellado de Castilla, a ver los rostros de las monjas a quienes dirigía espiritualmente, ahora solo percibían una negrura que parecía tener textura, peso, voluntad propia. ¿Cuánto puede soportar el ser humano antes de que la oscuridad no solo lo rodee, sino que lo penetre, que lo habite, que se convierta en su única realidad? Las dimensiones de su prisión eran un ejercicio de crueldad calculada. 2 metros de ancho, 6 pies de largo, suficiente para existir, insuficiente para vivir. No podía extender completamente los brazos sin tocar las paredes húmedas que transpiraban una humedad pestilente. No podía dar más de 3 pasos en cualquier dirección antes de chocar con la piedra fría que delimitaba su mundo. La altura apenas le permitía estar de pie sin que su cabeza rozara el techo bajo, obligándolo a mantenerse en una postura ligeramente encorvada que con los días convertiría cada movimiento en una agonía para su espalda. Era una tumba para alguien que todavía respiraba, un sepulcro donde el aire mismo parecía contaminado por siglos de abandono y por el uso original de aquel espacio inmundo. El frío del invierno toledano penetraba las paredes de piedra sin piedad alguna. Juan llevaba solo su hábito delgado, sin manta, sin nada que pudiera proporcionarle calor en las noches interminables donde las temperaturas descendían hasta congelar el agua. Sus pies descalzos sobre el suelo de piedra perdían poco a poco la sensibilidad, y sus manos, aquellas manos que habían escrito cartas de dirección espiritual de belleza sublime, comenzaron a agrietarse por el frío hasta sangrar. El cuerpo, ese compañero temporal del alma que Juan había disciplinado con ayunos voluntarios y penitencias elegidas, ahora sufría una mortificación que no había buscado, que le era impuesta por la crueldad humana disfrazada de justicia eclesiástica. Pero el frío no era la única tortura física que debía soportar. Cada viernes, con una regularidad que convertía la espera en su propio tormento, venían por él. Lo sacaban del calabozo, lo llevaban al refectorio donde la comunidad de frailes estaba reunida para cenar, y allí, ante sus hermanos que comían en silencio, le arrancaban el hábito hasta la cintura. El prior pronunciaba entonces las acusaciones: rebelde, desobediente, perturbador del orden, enemigo de la paz de la Iglesia. Y después venían los azotes, uno tras otro, con una disciplina de cuero que abría la piel de su espalda hasta que la sangre corría por sus costados. Juan no gritaba, no suplicaba, solo rezaba en voz baja mientras su cuerpo se sacudía con cada golpe. ¿Qué pensaban aquellos frailes que cenaban mientras presenciaban aquella flagelación ritual? La comida que le proporcionaban era una burla de sustento: pan negro tan duro que debía remojarlo en agua para poder masticarlo, y agua turbia que sabía a las cañerías oxidadas de donde la extraían. No había carne, no había verduras, no había nada que pudiera llamarse alimento nutritivo. Era una dieta calculada para mantenerlo vivo pero debilitado, para que su cuerpo se consumiera lentamente como una vela que se derrite. Con las semanas, Juan comenzó a experimentar los efectos del hambre prolongada, mareos constantes, debilidad en las piernas que hacía que cada movimiento requiriera un esfuerzo de voluntad, una palidez fantasmal que convertía su rostro en una máscara de sufrimiento. Su cuerpo, que nunca había sido robusto, se reducía ahora a poco más que piel sobre huesos. El aislamiento sensorial era quizás el tormento más refinado de todos. Sin luz para marcar el paso del día a la noche, sin sonidos del exterior que le indicaran las horas, Juan perdió toda noción del tiempo.
Los días se fundían en una eternidad sin forma, donde cada momento era idéntico al anterior y al siguiente. No sabía si había amanecido o anochecido, si era lunes o domingo, si había pasado una semana o un mes desde su captura. Esta desorientación temporal era su propia forma de locura. El presente se convertía en un estanque sin fondo donde el alma podía ahogarse en la desesperación de no saber cuándo, si es que alguna vez, terminaría aquella pesadilla. Los frailes que lo custodiaban le permitían ocasionalmente salir del calabozo, pero solo para llevarlo a una pequeña habitación contigua donde debía permanecer de pie, sin moverse, durante horas. Era un castigo dentro del castigo. Después de estar encerrado en la oscuridad absoluta, lo obligaban a permanecer inmóvil en un espacio apenas más grande, ejercitando una crueldad que parecía no tener fin ni propósito más allá de quebrar su voluntad. Le hablaban entonces, tratando de convencerlo de que abandonara la reforma, de que reconociera su error, de que se sometiera a la autoridad de los calzados. Algunos le hablaban con dureza, otros con una condescendencia paternalista que era aún más insultante. Juan escuchaba en silencio, y cuando le exigían una respuesta, solo decía, hágase la voluntad de Dios. El olor del calabozo era una tortura en sí mismo. Aquel espacio había sido un retrete, y aunque hacía tiempo que no se usaba para tal fin, las paredes habían absorbido décadas de inmundicia que ninguna limpieza podría eliminar completamente. A esto se sumaba el olor de su propio cuerpo sin lavar durante semanas, la sangre seca de los azotes en su espalda que se pudrían sobre su piel, el sudor rancio que se acumulaba en un lugar sin ventilación. Juan intentaba respirar por la boca para minimizar el asco, pero era imposible escapar de aquella pestilencia que impregnaba cada fibra de su hábito, cada poro de su piel. Era vivir sumergido en la inmundicia física mientras su alma buscaba desesperadamente mantenerse limpia. Ningún libro, ninguna Biblia, ningún breviario le fue permitido en aquellos primeros meses. Los frailes que lo habían encerrado conocían bien el poder de la palabra escrita para consolar el alma en la tribulación, y por eso le negaron ese consuelo. Juan, que había memorizado vastas porciones de la escritura durante sus años de formación, comenzó a recitar salmos en la oscuridad, a susurrar pasajes del Cantar de los Cantares que había estudiado con tanta devoción. Su memoria se convirtió en su biblioteca, su voz apenas audible en su propia Biblia susurrante. Pero había momentos, terribles momentos de debilidad, donde ni siquiera los salmos podían acallar el grito interno que clamaba, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Los meses transcurrían en aquella oscuridad sin medida. Diciembre se convirtió en enero, enero en febrero, febrero en marzo, aunque Juan no tenía forma de saberlo. Su cuerpo se deterioraba visiblemente, había perdido tanto peso que el hábito le colgaba como un saco sobre un esqueleto. Sus ojos, privados de luz durante tanto tiempo, comenzaron a desarrollar una hipersensibilidad que haría que, incluso cuando finalmente viera luz nuevamente, le causara un dolor agudo. Su piel había adquirido esa palidez enfermiza de quien no conoce el sol, y en su espalda, las cicatrices de los azotes semanales formaban un mapa de sufrimiento que llevaría consigo hasta su muerte. Este era el precio que la institución eclesiástica cobraba por atreverse a buscar a Dios con demasiada intensidad. En el punto más profundo de la noche, cuando la oscuridad parece eterna e invencible, algo incomprensible comenzó a ocurrir en aquel calabozo pestilente de Toledo. Juan de la Cruz, cuyo cuerpo se consumía día tras día bajo el peso del hambre, el frío y los azotes, experimentó una transformación que desafía toda lógica humana. La oscuridad que debía haberlo destruido comenzaba a convertirse en luz. El silencio que debía haberlo enloquecido se transformaba en música. El sufrimiento que debía haberlo quebrado se volvía el instrumento de una unión mística tan profunda que ningún consuelo terrenal hubiera podido alcanzar. ¿Cómo es posible que del infierno brote el paraíso? ¿Cómo puede la mayor privación convertirse en la más sublime plenitud? Juan había leído y estudiado durante años las obras de los místicos, San Bernardo de Claraval, Hugo de San Víctor, los escritos de los padres del desierto. Conocía la teoría de las noches del alma, esos periodos de aridez espiritual donde Dios parece ausentarse para purificar el alma de sus apegos.
pero lo que experimentaba ahora trascendía cualquier descripción que hubiera encontrado en los libros. No era simplemente una noche oscura del espíritu, era la noche oscura hecha carne, materializada en piedra, humedad y tinieblas. Era la prueba definitiva donde todo lo que había aprendido sobre el amor de Dios debía ser vivido en la más absoluta desnudez, sin consuelo, sin certeza, sin nada excepto una fe que parecía sostenerse por un hilo invisible pero inquebrantable. En aquella oscuridad total, privado de todos los sentidos externos, algo extraordinario sucedió. Los sentidos internos del alma comenzaron a despertar con una agudeza que Juan nunca había conocido. Sin nada que ver con los ojos del cuerpo, comenzó a ver con los ojos del espíritu realidades que la luz del día nunca le había mostrado. Sin nada que escuchar excepto el silencio absoluto, comenzó a oír una voz que no necesitaba aire para resonar, una palabra que se pronunciaba directamente en el centro de su ser. Era como si Dios, al privarlo de todas las mediaciones sensibles, todos los consuelos tangibles, todos los apoyos humanos, finalmente pudiera comunicarse con él en ese lenguaje puro del espíritu que no necesita palabras ni imágenes. Fue en este estado de despojo absoluto cuando las primeras estrofas de lo que sería su obra maestra comenzaron a formarse en su mente. No con tinta sobre papel, pues no tenía ninguno de los dos. No con voz audible, pues debía guardar silencio para no alertar a sus carceleros. Sino en el telar invisible de la memoria y la inspiración, donde el Espíritu Santo teje versos que ninguna academia humana podría enseñar. Las palabras venían a él con una claridad cristalina, cargadas de una belleza que contrastaba obscenamente con la fealdad de su entorno. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, así comenzaba el poema que capturaría para la eternidad el misterio de la unión del alma con Dios en medio del sufrimiento más atroz. Pero ¿de dónde surgía esta poesía en medio de tal horror? La respuesta está en la paradoja central de la experiencia mística cristiana. Es precisamente cuando el alma es despojada de todo lo que no es Dios cuando puede finalmente encontrar a Dios mismo. Juan había sido arrancado de todo lo que le daba identidad y seguridad, su ministerio como confesor, su trabajo en la Reforma, la compañía de sus hermanos, la luz del sol, la libertad de movimiento, la salud del cuerpo. No le quedaba nada excepto su desnudez esencial ante Dios. Y en esa desnudez descubrió que Dios era suficiente, que Dios era todo, que Dios estaba más presente en la oscuridad que nunca lo había estado en la luz. Los versos del poema surgían en su mente con una musicalidad perfecta, en una métrica impecable que parecía brotar de una fuente que no era su intelecto cultivado sino algo más profundo y misterioso. Oh noche que guiaste. Oh noche amable más que la alborada. Oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Cada palabra era una perla arrancada del fondo del océano de su sufrimiento, cada verso una llama que ardía en medio de las tinieblas. Juan repetía las estrofas una y otra vez en su mente, puliéndolas, perfeccionándolas, memorizándolas con esa tenacidad que solo poseen quienes saben que pueden perderlo todo excepto lo que llevan grabado en el corazón. La noche oscura del alma no era solo un poema, era una teología hecha canto, una mística convertida en belleza literaria. Juan estaba codificando en verso lo que estaba viviendo en carne propia, el camino del alma que busca a Dios no a través de las consolaciones y las experiencias espirituales agradables, sino a través del despojo total, de la noche donde todas las certezas se desvanecen y solo queda la fe desnuda. Explicaba que esta noche oscura es en realidad una gracia, un regalo de Dios que purifica al alma de sus últimos apegos y la prepara para la unión transformante. Lo que sus carceleros pretendían que fuera su destrucción, Dios lo convertía en su perfección. Pero no era solo la noche oscura lo que brotaba de aquella prisión infernal. También comenzaron a formarse en su mente los versos del Cántico Espiritual, esa obra maestra basada en el Cantar de los Cantares donde el alma enamorada busca al amado divino con una pasión que utiliza el lenguaje más sensual para expresar las realidades más espirituales. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? El grito del alma abandonada que resuena en aquel calabozo oscuro. Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando, y era sido, la búsqueda desesperada de Dios en medio de la ausencia aparente.
Cada verso era un fragmento de su propia experiencia transfigurado en poesía universal. Los frailes que lo custodiaban no tenían idea de lo que estaba ocurriendo en aquel calabozo. Pensaban que estaban quebrando la voluntad de un rebelde, que el tiempo, el hambre y el aislamiento terminarían por doblegar su espíritu. No podían imaginar que estaban siendo testigos, sin saberlo, del nacimiento de la cumbre de la literatura mística española. Cada vez que abrían la puerta para llevarlo a los azotes semanales, veían solo un cuerpo demacrado, una figura espectral que parecía al borde de la muerte. No veían el fuego interior que ardía con una intensidad que ninguna oscuridad podía apagar, la luz espiritual que brillaba más intensa cuanto más profundas eran las tinieblas exteriores. Juan descubrió en aquellos meses una verdad que transformaría toda la espiritualidad cristiana posterior, que el camino hacia Dios no es primariamente un camino de acumulación sino de sustracción, no de añadir experiencias espirituales sino de ser despojado de todo lo que no es esencial. La oscuridad del calabozo se convertía en símbolo de esa noche del espíritu donde Dios oscurece todos los sentidos y facultades para poder comunicarse al alma directamente, sin mediaciones. El sufrimiento que debía destruirlo se revelaba como el crisol donde el oro del alma es purificado de toda escoria. La prisión física era la imagen externa de una liberación interior que ninguna celda podía contener. Había días, sin embargo, donde la tentación de la desesperación asaltaba su alma con una fuerza terrible. Momentos donde el cuerpo, exhausto por el hambre y el frío, parecía arrastrar al espíritu hacia el abismo de la duda. ¿Y si todo esto no tuviera sentido? ¿Y si Dios realmente lo hubiera abandonado? ¿Y si muriera allí sin que nadie supiera jamás lo que había ocurrido? Pero era precisamente en esos momentos de máxima oscuridad cuando los versos acudían a su mente con mayor claridad, cuando la poesía se revelaba no como un escape de la realidad sino como la única forma de nombrar una realidad demasiado profunda para el lenguaje ordinario. Y Juan seguía componiendo, seguía puliendo cada verso en el silencio de su corazón, transformando su cárcel en el taller donde se forjaban las joyas más preciosas de la literatura espiritual. Agosto de 1578 llegó a Toledo con un calor sofocante que convertía la ciudad en un horno. Habían transcurrido 9 meses desde aquella noche de diciembre cuando Juan de la Cruz fue arrancado del convento de la Encarnación. 9 meses de oscuridad absoluta, de hambre, de azotes semanales, de un sufrimiento que había reducido su cuerpo a poco más que un esqueleto cubierto de piel. Pero algo estaba cambiando en la atmósfera del convento carmelita. Los superiores de la orden, presionados por Teresa de Ávila y otros defensores de la Reforma, comenzaban a temer las consecuencias de mantener a Juan prisionero indefinidamente. No podían ejecutarlo sin causar un escándalo, pero tampoco querían liberarlo para que continuara su trabajo reformador. Estaban atrapados en su propia trampa de ilegalidad y crueldad. En aquellos últimos meses de cautiverio, algo extraordinario había ocurrido. A Juan le habían asignado un nuevo carcelero, un fraile joven cuyo corazón aún no se había endurecido completamente por la obediencia ciega. Este fraile, cuyo nombre la historia no ha preservado pero cuya misericordia quedó grabada en los acontecimientos, comenzó a sentir compasión por el prisionero. Veía como Juan, a pesar de su debilidad extrema, mantenía una dignidad serena que no podía ser quebrada. Lo escuchaba rezar en voz baja en aquel calabozo oscuro, y algo en aquellas oraciones tocaba su conciencia. Comenzó a traerle pequeñas mejoras, un poco más de pan, un trapo limpio para las heridas de su espalda lacerada, y lo más preciado de todo, papel y tinta para que pudiera escribir los poemas que recitaba de memoria. Fue entonces cuando Juan pudo finalmente transcribir los versos que había compuesto en la oscuridad. Con manos temblorosas por la debilidad, a la luz de una pequeña lámpara que el carcelero le permitía tener por breves momentos, escribió las estrofas de la noche oscura del alma y del cántico espiritual. Cada palabra que fluía de su pluma era un testimonio de cómo el sufrimiento más atroz puede convertirse en fuente de belleza sublime. Las líneas se formaban en el papel con una caligrafía irregular, producto de meses sin escribir y de dedos entumecidos por el frío, pero el contenido poseía una perfección que ninguna caligrafía hermosa podría igualar.
Juan sabía que debía preservar aquellos versos, que eran más que literatura personal, eran un regalo que Dios había extraído de las entrañas de su sufrimiento para beneficio de las almas futuras. Pero el carcelero compasivo hizo algo más, comenzó a informar a Juan sobre la disposición del convento, sobre los horarios de los frailes, sobre las ventanas y puertas que daban al exterior. Lo hacía con sutileza, nunca de manera directa, pero Juan comprendía el mensaje implícito, había una posibilidad de escape, y su guardián estaba dispuesto a mirar hacia otro lado. La ventana de la celda contigua, aquella donde lo obligaban a permanecer de pie durante horas, daba a un patio interior desde donde se podía acceder a los muros externos del convento. Era una caída peligrosa, especialmente para alguien en su estado de debilidad extrema, pero era la única oportunidad que tendría. ¿Podría su cuerpo destrozado soportar el esfuerzo de una fuga? Juan comenzó a prepararse en secreto. Guardó pedazos de pan duro para tener alguna energía el día del escape. Rasgó las pocas piezas de tela que tenía y comenzó a atarlas formando una cuerda improvisada, trabajando en la oscuridad absoluta de su calabozo donde nadie podía verlo. Cada nudo era una oración, cada vuelta de la tela una súplica a la providencia divina que lo había sostenido durante aquellos 9 meses infernales. Sabía que si era descubierto en el intento, las consecuencias serían terribles, probablemente la muerte. Pero también sabía que permanecer allí significaba morir lentamente, consumido por el hambre y las enfermedades que ya comenzaban a manifestarse en su cuerpo debilitado. La noche elegida fue la del 15 de agosto, la festividad de la Asunción de la Virgen María. Juan vio en esto un signo, si María había sido elevada al cielo en cuerpo y alma, quizás ella lo ayudaría a elevarse, aunque fuera unos metros, para escapar de su prisión. El carcelero compasivo, cumpliendo su papel en este drama de liberación, dejó la puerta de la habitación contigua sin cerrar completamente aquella noche. Juan, arrastrándose en la oscuridad con las pocas fuerzas que le quedaban, salió de su calabozo y entró en el cuarto que tenía la ventana. Sus manos temblaban mientras desenroscaba los clavos oxidados que mantenían cerrados los postigos de madera. El corazón le latía con tal fuerza que temía que su ruido alertara a todo el convento. Cuando finalmente logró abrir la ventana, una bocanada de aire fresco entró como una bendición. Era la primera vez en 9 meses que respiraba aire no viciado, que sentía la brisa nocturna sobre su rostro. Las estrellas brillaban en el cielo de agosto, y por un momento Juan se quedó inmóvil, sobrecogido por la belleza de aquella luz que sus ojos no veían desde hacía tanto tiempo. Pero no había tiempo para contemplaciones, debía actuar rápido antes de que los frailes se despertaran para los maitines. Ató su cuerda improvisada de sábanas y trapos a uno de los travesaños de hierro de la ventana, comprobó la resistencia con sus manos debilitadas y comenzó el descenso más peligroso de su vida. El muro era alto, demasiado alto para alguien en condiciones normales, imposiblemente alto para alguien que apenas podía mantenerse en pie. Juan descendía con una lentitud agonizante, cada movimiento era una tortura para sus músculos atrofiados, cada agarre de sus manos en la cuerda le arrancaba gemidos de dolor que debía ahogar mordiéndose los labios. La cuerda improvisada se tensaba peligrosamente bajo su peso, por ligero que fuera después de meses de hambre, y en varios momentos pareció que se rompería enviándolo a una caída mortal. Pero alguien, lo sostenía. Sus manos, que no deberían tener fuerza, encontraban agarre. Sus brazos, que deberían haberse rendido, continuaban moviéndose. Era como si fuerzas invisibles lo guiaran en aquel descenso imposible. Cuando sus pies finalmente tocaron el suelo del patio interior, Juan cayó de rodillas, no solo por agotamiento sino por gratitud. Había superado el primer obstáculo, pero aún faltaba el más difícil, salir del recinto del convento sin ser detectado. Se arrastró por las sombras, pegándose a los muros, moviéndose con una lentitud extrema porque cualquier ruido podría alertar a los guardias. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad absoluta durante tanto tiempo, ahora veían con una claridad sorprendente en la penumbra de la noche. Cada sombra, cada rincón, cada puerta potencial de escape se revelaba ante él como si una luz interior iluminara su camino.
Llegó finalmente a un muro exterior que daba a una calle estrecha de Toledo. Era más bajo que el primero, pero Juan ya no tenía fuerzas. Sus brazos temblaban incontrolablemente, su respiración era un jadeo desesperado que apenas lograba contener. Se preguntó si Dios lo había traído hasta allí solo para que fracasara a pocos metros de la libertad. Pero entonces, en un último esfuerzo que no sabía de dónde sacó, se impulsó hacia arriba, agarró el borde del muro, y con una agilidad que desafiaba su estado de debilidad extrema, logró izarse y dejarse caer al otro lado. El golpe contra el suelo empedrado de la calle fue brutal, pero estaba libre. Después de 9 meses de oscuridad, hambre y tortura, Juan de la Cruz había escapado de la prisión más cruel que sus propios hermanos religiosos le habían impuesto. Se arrastró hasta el convento de las Carmelitas Descalzas de Toledo, golpeó débilmente la puerta, y cuando las monjas abrieron, vieron ante ellas un espectro viviente, un hombre reducido a piel y huesos, cubierto de heridas, con los ojos hundidos pero brillantes de una luz que ningún sufrimiento había podido apagar. Lo acogieron, lo alimentaron con cuidado para que su estómago destrozado pudiera tolerar la comida, curaron las llagas de su espalda donde los azotes habían dejado cicatrices permanentes. Y Juan, seguro finalmente, sacó de entre los pliegues de su hábito los papeles donde había transcrito sus poemas. Aquellos versos, nacidos en el infierno de un calabozo oscuro, comenzarían pronto su viaje para iluminar al mundo. Los 9 meses que Juan de la Cruz pasó en aquel calabozo de Toledo deberían haber sido su destrucción. Por todas las leyes de la naturaleza humana, aquel sufrimiento extremo debería haber quebrado su espíritu, destrozado su fe, convertido su alma en un desierto de amargura y resentimiento. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario, aquella prisión infernal se convirtió en el crisol donde se forjó la cumbre de la mística española y una de las obras literarias más sublimes de toda la cristiandad. ¿Cómo explicar esta paradoja que desafía toda lógica? ¿Cómo entender que de las tinieblas más profundas brotara la luz más brillante? La respuesta está en el misterio mismo que Juan experimentó y que plasmó en sus versos. El amor de Dios no se revela primariamente en las consolaciones sino en el despojo, no en la abundancia sino en la carencia absoluta. Después de su fuga milagrosa, Juan dedicó los años restantes de su vida a expandir la reforma carmelita, fundar conventos, escribir tratados teológicos y guiar almas en su camino hacia Dios. Pero todo lo que hizo después estuvo marcado indeleblemente por aquellos 9 meses de cautiverio. Las obras que escribió posteriormente, como Subida del Monte Carmelo y Llama de Amor Viva, eran comentarios teológicos a los poemas que había compuesto en la oscuridad del calabozo. Explicaba con precisión teológica lo que había vivido en carne propia, que Dios purifica al alma despojándola de todo apoyo sensible, de toda consolación emocional, de toda certeza racional, hasta que solo queda la fe desnuda aferrada a un Dios que parece ausente pero que en realidad está más presente que nunca. La noche oscura del alma, ese poema de apenas 8 estrofas nacido en las entrañas de una prisión, se convertiría en uno de los textos más influyentes de toda la espiritualidad cristiana. Generaciones de místicos, contemplativos y buscadores de Dios encontrarían en aquellos versos el mapa de su propio camino interior. Juan había codificado una verdad universal, que el camino hacia la unión con Dios necesariamente pasa por una noche oscura donde todo lo que no es esencial es arrancado del alma. No era una teoría abstracta, no era especulación filosófica, era el testimonio vivido de alguien que había descendido a los infiernos y había encontrado allí a Dios esperándolo. Sus palabras tenían la autoridad que solo otorga el sufrimiento asumido y transfigurado por el amor. Pero el legado de Juan de la Cruz no se limitaba a sus escritos. Su propia vida se convirtió en una enseñanza perpetua sobre cómo responder al sufrimiento injusto. Nunca habló con amargura de sus carceleros, nunca buscó venganza contra aquellos frailes que lo habían torturado durante 9 meses. Cuando le preguntaban sobre su tiempo en prisión, hablaba de él como de una gracia, como del periodo más fecundo de su vida espiritual. Esta respuesta no era masoquismo espiritual ni negación psicológica del trauma, era el fruto maduro de alguien que había comprendido que incluso la crueldad humana puede ser transformada por Dios en instrumento de santificación.
Perdonó completamente a sus perseguidores porque había experimentado en su propia carne que el perdón es la única respuesta que libera tanto al ofendido como al ofensor. La Iglesia Católica reconocería siglos después la magnitud de lo que había ocurrido en aquel calabozo toledano. En el año 1926, el Papa Pío XI declaró a Juan de la Cruz doctor de la Iglesia, otorgándole el título de Doctor Mysticus, doctor de la mística. Era un reconocimiento de que sus escritos no eran solo bellas composiciones poéticas sino tratados teológicos de primera magnitud que iluminaban aspectos del camino espiritual que pocos habían explorado con tanta profundidad. Sus obras se estudiaban en seminarios y universidades, se traducían a docenas de idiomas, inspiraban tesis doctorales y movimientos de renovación espiritual. El prisionero olvidado en un calabozo oscuro se había convertido en maestro universal de la vida contemplativa. Pero ¿qué relevancia tiene hoy esta historia de un fraile español encarcelado hace más de 400 años? ¿Por qué debería importarnos en nuestro mundo moderno, con sus crisis particulares y sus formas específicas de sufrimiento? La respuesta es que la experiencia de Juan de la Cruz toca algo profundamente humano y eternamente relevante, el problema del sufrimiento y su posible significado. Todos los seres humanos, en algún momento de sus vidas, experimentan su propia noche oscura, la pérdida de un ser querido, el diagnóstico de una enfermedad grave, la traición de alguien en quien confiaban, el fracaso de un proyecto al que dedicaron años, la crisis de fe que hace temblar los cimientos de su existencia. Y en esos momentos, necesitan algo más que consuelos superficiales o respuestas facilistas. Juan de la Cruz ofrece algo radicalmente diferente, no niega el horror del sufrimiento, no lo minimiza con frases piadosas vacías, no promete que desaparecerá si uno tiene suficiente fe. En lugar de eso, reconoce el sufrimiento en toda su crudeza y brutalidad, pero revela que incluso en el punto más oscuro, cuando Dios parece completamente ausente, está ocurriendo algo profundo, una purificación, una transformación, un nacimiento. El alma está siendo despojada de sus falsas seguridades para poder abrazar la única seguridad verdadera, que es Dios mismo. Es un mensaje duro, exigente, que no ofrece atajos ni fórmulas mágicas, pero que ha consolado a innumerables personas a lo largo de los siglos porque tiene el peso de la verdad vivida. La cárcel de Toledo ya no existe como tal, pero el espíritu que la creó sigue vivo en cada forma de injusticia institucional, en cada vez que el poder religioso o político se utiliza para silenciar a quienes buscan la verdad con demasiada intensidad. Los carceleros de Juan han tenido innumerables sucesores a lo largo de la historia, quienes encarcelan a disidentes, quienes persiguen a reformadores, quienes intentan apagar con violencia las voces que llaman a un cambio necesario. Pero la historia de Juan de la Cruz enseña que ninguna prisión puede encarcelar el espíritu humano cuando está verdaderamente libre en Dios. Sus carceleros lograron torturar su cuerpo, pero no pudieron tocar su alma. Intentaron silenciarlo, pero lo convirtieron sin quererlo en el poeta más elocuente de la mística española. Hoy, cuando visitamos Toledo y caminamos por sus calles empedradas, podemos imaginar a aquel fraile demacrado escapando en la noche, arrastrándose hacia la libertad después de 9 meses de horror. Podemos pensar en los versos que escribió en aquella oscuridad, versos que han sido cantados, meditados y estudiados por millones de personas. Y debemos preguntarnos, ¿qué tesoros están escondidos en nuestras propias noches oscuras? ¿Qué poemas no escritos, qué belleza no descubierta, qué profundidad no explorada yace en el sufrimiento que preferimos simplemente evitar? Juan de la Cruz no eligió su prisión, pero eligió cómo responder a ella. Y en esa elección, en esa libertad interior que ninguna celda podía confinar, reside el corazón de su legado. La oscuridad de aquel calabozo toledano se ha convertido en luz para el mundo. Los azotes que desgarraron su espalda se han transformado en versos que acarician almas heridas. El hambre que consumió su cuerpo alimenta ahora a generaciones de buscadores espirituales. La soledad absoluta que debía destruirlo se ha convertido en compañía para todos los que sufren. Esta es la paradoja final y la enseñanza suprema de San Juan de la Cruz, que Dios escribe derecho en renglones torcidos, que la mayor luz brota de la más profunda oscuridad, y que ningún sufrimiento es definitivamente estéril cuando se ofrece en las manos del amor que todo lo transforma.